Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho respeto, con mucho gusto a sus rostros y a sus corazones. Reciban un cordial saludito desde este lugar en Iztapalapita, en Los Ángeles, Iztapalapita, en este su sitio, Corazoncito de Maíz, sitio que ha sido creado con el permiso para difundir la visión mesoamericana. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente. En esta ocasión hablaremos de un tema muy especial, muy interesante y del cual pues sería importante que en la cosmovisión trasladada a nuestros tiempos actuales retomáramos esos hábitos que se tenían. Esto es el culto al agua a través de los espejos de agua. Y no solamente se limita al culto al agua, sino que a través de los espejos del agua nuestros antiguos mesoamericanos lograban conectar con todas sus deidades. Era a través de los espejos de agua que se realizaban ofrendas a los dioses. Era a través de los espejos de agua que podía crearse un microcosmos a través del cual poder estar sirviendo a las deidades, sirviendo a los dioses de una forma pues más directa, ya que estos espejos de agua servían como un microcosmos, como un altar hacia los dioses. Y tanto fue esta veneración, tanto el culto, que a través de estos espejos de agua es entonces que se les permite hacer mediciones muy exactas del universo. Se les concede a los antiguos mesoamericanos esa bondad por ese servicio que daban a los dioses a través de los cuerpos acuáticos. Y bueno, pues aquí también vamos a mirar la importancia del agua para los antiguos mesoamericanos. Primero, como una forma para poder vivir, reconociendo en el agua a un dueño del lugar, como lo fue la civilización mexica, que reconocieron que el lago de Texcoco era el dueño del lugar, y por eso de ahí viene su veneración hacia el agua, el servicio, el edificar sus monumentos, sus pirámides, pues simulando los cerros sagrados en medio de las aguas sagradas. ¿Y por qué digo que sería importante retomar estas costumbres, estas tradiciones? Porque bueno, pues en la actualidad pues nuestros principales ríos que circulan en Ciudad de México se encuentran entubados. Hemos olvidado ofrecer, dar gracias al agua, entablar comunicación con nuestras deidades a través de ellos. Y entonces pues no podemos acceder a una visión más amplia porque no hemos conectado como lo conectaban los antiguos mesoamericanos. Y bueno, también vamos a tocar un punto aquí de la peregrinación, un punto muy importante que bueno, pues va aunado a la tradición de ofrendar al agua, pero no solo al agua, también pues ya aquí veremos en el tema de la peregrinación a otros lugares sagrados. Pues muchas gracias, bienvenidos por estar acompañándome nuevamente en esta entreguita que les ofrezco con mucha gratitud por todo este tiempo que hemos estado caminando juntos, peregrinando juntos a través de estas entreguitas. Yo se las dejo con mucho respeto, con mucho cariño y al final daremos unas conclusiones. Gracias y bienvenidos. Espejos de agua, una entrada al otro mundo. Mirarse en un espejo es conocerse, reconocerse y admirarse. Sin embargo, para los antiguos habitantes de Mesoamérica, los concebían como algo mágico, con el cual podían, además de adivinar el porvenir, comunicarse con sus ancestros, sus dioses y con el otro mundo. Por sus cualidades adivinatorias, fuente de conocimiento y como puerta de entrada al otro mundo, los espejos significaron la puerta de comunicación con los dioses o ancestros, y por lo mismo fungieron como una fuente de conocimientos ocultos, oráculos o presagios,
ya que de él podían emerger, según lo demuestra algunos textos e imágenes, seres procedentes de otros mundos. Cosmovisión. En la cosmovisión mesoamericana, los elementos naturales como las cuevas, las rocas aisladas, los farallones rocosos, las montañas y las corrientes de agua conforman el paisaje ritual. Estos elementos son vistos como seres animados, son morada de poderosas deidades y espíritus. Se identifican con actos de héroes culturales o ancestros y delimitan los dominios territoriales de entidades grupales. Los santuarios erigidos en o alrededor de estos son lugares de reverencia que han llegado a convertirse en importantes centros de peregrinación. La peregrinación. La peregrinación involucra aspectos económicos, sociales, políticos, artísticos, geográficos y religiosos. La peregrinación es un fenómeno universal. Implica separarse de la localidad donde se reside y alejarse de la vida cotidiana para viajar a un lugar determinado donde se llevarán a cabo actos religiosos. El lugar de destino final es considerado sagrado en virtud de una hierofanía. Pero, ¿qué es una hierofanía? Una hierofanía es una revelación de lo sagrado. Es un evento histórico que muestra la actitud del ser humano ante la revelación y cómo la elabora en su mundo mental. En algunos casos, la manifestación tiene un carácter local, pero en otros su magnitud llega a ser universal. Una hierofanía puede operar dentro de un determinado tiempo y lugar, hasta que es reemplazada por otra que resulte más satisfactoria o perfecta. Así, una hierofanía tiene una trayectoria histórica, ya que en el camino se le van quitando o añadiendo elementos. Una hierofanía puede tener múltiples significados. Es vivida o interpretada diferencialmente tanto por la élite religiosa, que llámese los oficiantes, como por el resto de la comunidad que la produjo o que participa en ella. Un elemento en el paisaje, que ya sea puede ser una roca, una cueva o un cerro, al descubrirse como una manifestación de lo sagrado, es separado de lo ordinario y transformado en un lugar sagrado, cargado de mitos y símbolos. Como lugar sagrado es el centro del mundo, un axis mundi, donde se une el cielo y la tierra, lo sagrado y lo mundano. En general, los antiguos santuarios mesoamericanos no eran foco de prácticas religiosas individuales, como lo han sido las peregrinaciones o santuarios cristianos, musulmanes, budistas o grecorromanos, donde los peregrinos acuden a la divinidad en procura de favores personales. Aunque las motivaciones para peregrinar son individuales, estas insertan en una tradición colectiva. O sea, todo es para el bienestar de la comunidad. Los santuarios mesoamericanos eran centros de concentración masiva para propiciar intereses colectivos sobre el mantenimiento del orden cósmico y pues que así se les permitiera a esa comunidad continuar con vida, con orden, con salud, con prosperidad. Fueron mayormente dedicados a las deidades del agua y a los dioses patronales de grupos étnicos. Algunos santuarios gozaron de un notorio prestigio en el universo mesoamericano y se transformaron en lugares sagrados para muchos pueblos de diversos orígenes étnicos. Debido a los atributos especiales de las deidades veneradas en ellos, o debido a su particular localización y el papel que jugaron en el desarrollo histórico de las comunidades. Casos excepcionales son las peregrinaciones a los santuarios de Cozumel e Itzamal, en Yucatán, el primero dedicado a la diosa Ixchel y el segundo a Itzamát-ul. Eran oráculos. Un sacerdote intermediario entre el peregrino y el dios hablante consultaba la voluntad divina y daba respuestas a las peticiones para devolver la salud o la vida a los muertos. Las sociedades mesoamericanas eran fundamentalmente agrícolas. El agua era el elemento vital para el crecimiento de las plantas. De ahí su enorme importancia y motivo de preocupación constante en la religión mesoamericana. El simbolismo relacionado con las deidades del agua se remonta al periodo preclásico, con los olmecas. El agua más sagrada era la que fluía de las entrañas de la tierra y emergía en corrientes o cuevas.
Las aguas originadas en el subsuelo provenían del útero de una deidad femenina. Las ofrendas depositadas en las aguas simbolizaban la fertilización del microcosmos interior y su propósito era mantener la armonía y mantener la vida como tal. Otros dos elementos naturales sobresalientes en la cosmovisión mesoamericana son las cuevas y las montañas. Aunque usualmente convergen en la tipografía, son morfológicamente diferentes y contenían un simbolismo complementario y entrelazado. Las cuevas eran la entrada al útero de la tierra. El agua de las cuevas era considerada impoluta, propia para los ritos de renovación e iniciación. Las cuevas guardaban en su interior el sustento, plantas, flores y semillas, pero también otros bienes como piedras preciosas. Los espíritus de los antepasados habitaban en las cuevas. En ellas se realizaban las peticiones de aguas de lluvia. Se consideraba que las montañas alojaban en su interior las aguas subterráneas. Las montañas se ligaban a la lluvia porque sus picos tocaban las nubes cargadas de agua. Las aguas del cielo se asociaban con una deidad masculina. Así, las pirámides eran como cerros hechizos que emulaban a las montañas naturales. Eran el lugar de origen de los ancestros y la casa donde moraban sus espíritus. Las montañas y cuevas, al igual que los ojos de agua, conectaban entonces el mundo subterráneo con el cielo. Estos lugares sagrados, espacios de reverencia para las potencias que controlaban el orden cósmico, eran visitadas por los peregrinos, de diferentes estratos sociales, masas populares, sacerdotes, comerciantes, guerreros y nobles, en fechas establecidas por el calendario ritual, estrechamente vinculado al ciclo agrícola, que es nuestro calendario Xolpohualli, que consta de 18 veintenas. La peregrinación prototípica que se deriva de un personaje histórico considerado como su fundador. Este es el caso del cristianismo con Jesucristo, el islamismo con Mahoma y el budismo con Siddhartha Gautama. En Mesoamérica es el centro ceremonial de Cholula del periodo posclásico, del 900 al 1524 después de Cristo, donde la idiofanía, la manifestación del hombre dios Topiltzin-Quetzalcóatl, hizo levantar un santuario en la misma localidad de la ciudad arquetípica, conceptualizada como el lugar ideal por excelencia. Cholula fue entonces, durante siglos, el santuario universal para muchos pueblos mesoamericanos. De acuerdo al fraile Las Casas, Cholula era la madre general de la religión de toda la Nueva España, México, el mayor y más devoto santuario. En la actualidad continúa siendo un importante centro de peregrinación regional, pero en la actualidad se venera a la Virgen de los Remedios. La peregrinación arcaica es el resultado de un sincretismo religioso. En Mesoamérica, un conjunto de creencias, prácticas, signos y otros elementos religiosos de origen prehispánico se amalgamaron con el catolicismo de la colonización española, y hay muchos ejemplos que encajan en esta categoría. Está el caso del Cerro del Tepeyac, a la orilla del norte del lago de Texcoco, en la Ciudad de México, en donde se rendía culto a Tonantzin, nuestra madre, o Teteoinan, madre de los dioses, culto que fue sustituido por el de la Virgen de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe es actualmente el mayor santuario de México. Su importancia es supranacional. El dios Ostoteotl, señor de las cuevas, residía en la cueva de Ocuilán, en el Valle de Toluca, centro de México, donde hoy es venerado el milagroso Señor crucificado de Chalma. En varios pueblos del antiguo señorío de Tlaxcala, San Miguel Arcángel, llamado príncipe de la milicia celestial, reemplazó a Camachtli, el dios tutelar de los tlaxcaltecas, relacionado con la guerra y el sacrificio. En Tlaxcala sobresale el santuario regional de San Miguel del Milagro. Muchas de las peregrinaciones sincréticas adquieren el carácter penitencial de las peregrinaciones cristianas medievales. En el mundo cristiano, las peregrinaciones comenzaron desde los primeros siglos de la formación de la religión, con visitas a los lugares sacros de Jerusalén, relacionados con la vida de Jesucristo, los apóstoles
y la Virgen María. Después Roma, sede de la cristianidad, fue foco de peregrinaciones. En la época medieval prevalecieron las peregrinaciones a Tierra Santa y emergieron santuarios donde se venera a los santos, entre ellos el de Canterbury y el de Compostela. En épocas más recientes, Lourdes y Fátima. Aunque las peregrinaciones tienen una naturaleza voluntaria, a veces se vuelve obligatoria en cuanto a que se establecen compromisos entre el peregrino y la divinidad. Se va en peregrinación para pedir protección y suplicar favores, pero también para pagar promesas, por favores ya concedidos. Ciertas prácticas religiosas de las peregrinaciones mesoamericanas contemporáneas corresponden a una religiosidad popular. La convergencia del catolicismo español popular y las creencias y símbolos de origen prehispánico han dado lugar a un conjunto de creencias y rituales que son una expresión propia de las clases y grupos subordinados, independientemente de las instituciones eclesiásticas oficiales. La peregrinación es también una de las expresiones de intercambio cultural que se establece entre tres instancias asimétricas: los grupos populares, las instituciones sociales y lo sobrenatural, que equivalen a las tres unidades de análisis de cámara que hizo Barbachano: los hombres, los mundos y los dioses. Cabe señalar que la peregrinación es una experiencia liminal. El viaje hacia el santuario implica un gran sacrificio, entraña riesgos e incertidumbres. De ahí el carácter penitencial de la peregrinación, a través de la cual se busca enmendar los pecados y desagraviar las ofensas cometidas contra la divinidad. La mortificación del viaje es un pago, por el que se espera obtener protección y consolación cuando se necesite. Lo sagrado es visto como algo secreto y peligroso, y por eso se construyen gestos de acercamiento, que preparan al neófito y aún al experimentado para entrar a esa dimensión, a la dimensión de lo sagrado. Los rituales, a través de los cuales el peregrino novel se aproxima a lo sagrado, le son generalmente enseñados por peregrinos veteranos. Sin embargo, en última instancia, el peregrino accede sin mediadores a las potencias divinas. Él se apropia, transpone y reinterpreta los mitos que envuelven al lugar sagrado. Al estar en un espacio sacralizado, permite a los participantes un acceso directo a lo sobrenatural, sin importar las fronteras sociales, étnicas, políticas o geográficas. Lleva a una convergencia llamada cosmología ecuménica. Esto significa que grupos diferenciados se relacionan unos con otros a través de una simetría ritual. El santuario es un factor temporalmente integrador que atenúa la estructura ordinaria, lo que es un contenedor. Los límites impuestos por la estructura social de la que proceden los peregrinos, de la que aparentemente se han desarraigado al viajar hacia el santuario, o genera una efímera antiestructura. No obstante, la peregrinación tiene un carácter dual y contradictorio. La conducta ritual de los individuos y grupos participantes no es necesariamente uniforme. Las identidades sociales permanecen. Otro atributo que encierran los centros de peregrinación es que son concebidos como arenas neutrales. Esto es ejemplificada por Cholula, donde los sacerdotes a cargo del culto a Quetzalcóatl servían como árbitros en las disputas entre entidades políticas extranjeras. Los armisticios eran celebrados dentro de los confines de la ciudad sagrada. Aún enemigos del reino de Cholula podían ir en peregrinaje al santuario de Quetzalcóatl. Un ejemplo más cercano en el tiempo y espacio es el santuario de Esquipulas, el lugar de peregrinaje más renombrado en Centroamérica. Ha sido históricamente sede para resolver los conflictos entre las naciones centroamericanas. Muchos lugares sagrados han revolucionado y se han transformado en importantes centros de actividad comercial. La sacralidad regula o permite las transacciones comerciales. Los santuarios garantizan inviolabilidad y seguridad. Los procesos económicos llevados a cabo dentro de los límites del santuario son mediatizados por instituciones esencialmente no económicas, que abren espacios sociales, políticos y económicos fluidos. Por encima de todo, el espacio es un lugar sagrado que integra estos aspectos y alterna las funciones del santuario.
Una característica de la peregrinación es su permeabilidad. La peregrinación que es capaz de incorporar diferentes formas de prácticas religiosas, pero que conserva a la vez el subsistema de creencias y símbolos del que históricamente se ha derivado, es decir, el paradigma nuclear, que ejerce presiones selectivas en todos los préstamos subsecuentes. Tiene mayores posibilidades de sobrevivir. La permanencia de una peregrinación depende de su capacidad para añadir y reunir en el culto heterodoxia y nuevos contenidos simbólicos, en el que puedan tomar parte audiencias multivocales que respondan a esa pluralidad y no a una uniformidad de discursos y dramas. Importancia del agua. El agua representa el elemento primordial de toda la vida del planeta, porque comprende la estructura y funcionalidad de las células. De los 6 elementos químicos que componen las células, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el 70% de su peso lo constituye el agua. Este elemento personifica la vitalidad del mundo. Los seres humanos entendemos el agua como parte de la naturaleza. Sin embargo, la historia natural es anterior a la idea de que el hombre se formuló acerca de lo que nombró como naturaleza. Podemos decir que es un fenómeno a priori a su concepción, por lo que lo natural es la totalidad de antes no culturales comprendidos en el mundo. Es a partir de un determinado mundo humano, de específicas determinaciones políticas, económicas, sociales y simbólico-culturales, que hemos construido una noción de la naturaleza a lo largo de la historia. Desde el periodo neolítico, que marca el inicio de la sedentarización y el desarrollo civilizatorio, el hombre crea una serie de ideas estructuradas acerca de los fenómenos naturales, en la búsqueda por explicar su origen y su entorno. Y el agua no ha sido una excepción, pues no existe una cultura al margen de la intrínseca dependencia que se tiene del recurso vital a causa del vínculo que las sociedades guardaron con la agricultura. Importancia del agua en Mesoamérica. Todas las sociedades han valorado la importancia del agua a través del tiempo, pero cada una le ha dado a este elemento, clave para la vida humana y el desarrollo, diversos significados y fundamentos. Las culturas prehispánicas mexicanas consideraron al agua un elemento natural divino, responsable de engendrar al mundo, crear al hombre y restituirle la vida. Mesoamérica tuvo como principal base material la agricultura. Fue una sociedad agrícola y por ello, desde su pasado más remoto, valoró la importancia del agua, creando a través de ella su visión más profunda de la vida. En Teotihuacán aparece por primera vez Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno. En el periodo clásico, el dios de la lluvia fue la principal deidad del culto oficial en Teotihuacán, junto con Quetzalcóatl, dios del viento, símbolo de la sabiduría. Los dioses eran adorados en una estructura mítica que narraba los comienzos del mundo y confería los modelos de conducta deseados entre los hombres, íntimamente relacionados con la naturaleza. Esta herencia se manifestará posteriormente con los mexicas, quienes por medio del agua establecerán la concepción mítica fundacional del mundo. El agua adquirirá entonces un significado simbólico que explicará el origen de la vida en un tiempo primordial, acontecimiento por el cual surge todo lo que existe, y en el que los elementos que lo conforman adquieren un carácter sagrado, una naturaleza mágico-religiosa. De esta manera, el agua se convertirá en agua primordial, aquella sobre la que se creará la tierra, pero que a su vez quedará oculta bajo su superficie y en torno a ésta, a la que abrazará para hacerla su isla. En el pensamiento indígena antiguo, la tierra, llamada Semnanáhuac, que significa el lugar rodeado por agua, flota sobre el mar, como una especie de isla cuyo interior está conformado solo por agua. El agua brota de las profundidades del suelo, fluye en forma de fuentes, manantiales y ríos, o se escapa por las cuevas de los cerros. El agua de mar, llamada agua divina o maravillosa, se extiende hasta comunicarse con el cielo, se prolonga en la bóveda celeste y se confunde con ella al menos por la noche. Por este hecho también se le conoce como Ilhuicalt,
agua celeste o cielo acuático. Es importante señalar que el mito que guió a los mexicas en la fundación de la Gran Tenochtitlán se sustentó en la búsqueda de un islote rodeado por agua, lugar donde efectivamente fue edificada la ciudad. La construcción de la idea del mundo evidencia la contemplación que los mexicas hacían del ambiente natural. Nos deja ver que su comprensión del ciclo hidrológico y su admiración por el paisaje. Para ellos, la agricultura era la base material directa por su interés de controlar las lluvias. La esencia del culto a Tlaloc radica en la importancia de la lluvia y la fertilidad, sobre todo por dos razones: por el énfasis en el ciclo agrícola y por las condiciones extremas del clima que los mexicas padecían en el altiplano central. De esta cosmovisión ligada a la actividad agrícola se desprende la ideología hegemónica del Estado mexica, cuyo lenguaje simbólico penetra en la totalidad de sus instituciones y de sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas. Por ejemplo, la arquitectura mexica reproducía la cosmovisión de los cerros y del agua. Las pirámides también eran concebidas como altépetl, cerros de agua, y se construían a un costado de mantos acuíferos, o de modo más sorprendente en forma de islotes sobre plataformas flotantes en los lagos, como puede verse en la actualidad en las chinampas de Xochimilco. El Templo Mayor, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, encarnaba un cerro divino que cubría las aguas primordiales, lugar de fuerza mágica y de poderes sobrenaturales. Es conocido el testimonio acerca de las primeras impresiones que tuvieron los españoles cuando arribaron a Tenochtitlán. Bernal Díez del Castillo, acompañando a Hernán Cortés, narra la entrada a la ciudad. Vimos cosas tan admirables que no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas. Veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México. El Iztaccíhuatl. El Iztaccíhuatl ha sido considerado en la visión mesoamericana uno de los lugares sagrados de veneración, y vamos a ver acerca de él. Iztaccíhuatl en náhuatl significa Iztac, blanco, y Cíhuatl, mujer, algo así como la mujer de blanco. Es un volcán activo ubicado en el centro de México. Es la tercera montaña más alta del país en los límites territoriales de los estados de México y Puebla. Su nombre proviene de su perfil nevado, que desde el Valle de México semeja a una mujer yaciente cubierta de un manto blanco. Desde hace siglos los ancestros han contemplado a esta montaña cubierta de nieve, a esta silueta de una mujer recostada con el cabello extendido hacia el lado opuesto de su cuerpo, como si estuviera dormida. Debido a su cercanía con la capital cultural, política y económica del Imperio Mexica, del Virreinato de la Nueva España y de la República Mexicana, se han generado un sinnúmero de expresiones artísticas y literarias en torno a esta montaña y a su también mitológico acompañante, el volcán Popocatépetl. Nahualac. La zona de Nahualac, ubicada en la ladera oeste del Iztaccíhuatl a 3.820 metros sobre el nivel del mar, es un cerro o monte de poca altura en un terreno llano, posible morrena de alguna vieja glaciación, que mira directamente al pecho del Iztaccíhuatl. Nahualac está documentado desde el siglo XIX en los trabajos del francés Désiré Charnay. Aquí se localizaron dos sitios arqueológicos prehispánicos, una zona de ofrendas y otra más en el estanque. José Luis Lorenzo, quien visitó el lugar en 1957, describe detalladamente el sitio y asocia su temporalidad al periodo tolteca, del 900 al 1350 después de Cristo. Los hallazgos recientes allí efectuados nos han mostrado una zona de ofrendas en la que casi todos los objetos fueron matados antes de depositarlos. No hay huesos de ningún tipo y parece que las ofrendas están contenidas en una especie de enterramiento, que consta en 4 losas laterales y una quinta que hace de cubierta, todas hechas de lajas. A unos 150 metros de la zona de ofrendas se encuentra el famoso estanque. Según algunos estudios arqueológicos han determinado por las fluctuaciones
que han podido observar en él es muy probable que sea artificial. La laguna alcanza su máximo esplendor en la época de lluvias y tiende a desaparecer en temporada de excesivo calor. Como la mejor referencia para su localización, se encuentra a 30 minutos de la cascada congelada en San Rafael Tlalmanalco, Estado de México. En este lugar se encontró un Tetzacualco, que en 1986 aún era claramente perceptible la estructura de 10.5 por 6 metros, que en la temporada de lluvia quedaba parcialmente sumergida al ser abastecida por canales que desviaban el agua de manantiales próximos. El Tetzacualco es una construcción arquitectónica rectangular, aparentemente muy simple, ya que son muros muy burdos y toscos, en los que no hay ningún tipo de mortero que una a las piedras, además no tiene pisos ni estucos. Los arqueólogos que investigan esta zona consideran que este adoratorio está hecho como representación del tiempo y espacio primigenio. Esta concepción representada trata sobre Zipactli, monstruo de la tierra que flotaba en las aguas y cuyo cuerpo sirvió para el comienzo de la tierra. Es así como esta zona, con la estructura flotando en el estanque, simbolizan esta creación. El efecto provocado del estanque lleva a pensar que toda esta zona podría ser una representación de los 4 rumbos del universo y su centro, el encuentro de los planos cósmicos. En el Iztaccíhuatl se sabe que hay 4 Tetzacualcos y uno más en el Popocatépetl. El más importante fue el del Monte Tlaloc, aunque no menos importantes los de Caracol, El Solitario y Nahualac, ya que todos fueron observatorios astronómicos. Un dato muy interesante es que las estructuras de Caracol y de Nahualac, separadas por más de 2 kilómetros y una diferencia altitudinal de 560 metros, coincidan en punto muy específico, pues desde ambos sitios se ve aparecer el sol sobre el mismo corte de la montaña en el equinoccio. Ahora vamos a nombrar los cuerpos de agua en los principales sitios de nuestras montañas sagradas, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En el Popocatépetl, en el sitio Pecho, a una altura de 5.260 metros sobre el nivel del mar, en la primavera se forman 2 lagunas con agua del deshielo. En el Iztaccíhuatl, el sitio Caracol, a 4.320 metros sobre el nivel del mar, se encuentran manantiales y afluentes. En Amacuilecatl, 4.320 metros sobre el nivel del mar, existen afluentes. En el sitio El Solitario, a 3.980 metros sobre el nivel del mar, es un arroyo. Nahualac 1, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, es un arroyo. Nahualac 2, a 3.820 metros sobre el nivel del mar, es un estanque. Milpulco, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, es un arroyo. Y Calucán, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es un brote de agua subterránea. Ofrendas en los cuerpos de agua en Mesoamérica. A lo largo del tiempo y a través del trabajo arqueológico, se ha podido localizar una variedad de ofrendas arrojadas a los cuerpos de agua, así como esculturas y petrograbados, entre otras manifestaciones, que proporcionan información acerca de las actividades rituales que se realizaban en estos espacios. Bueno, pues ahora vamos a enlistar, a mencionar ¿qué fueron esos objetos que se han encontrado en los diversos cuerpos de agua de Mesoamérica? Que, bueno, pues fueron ofrecidos en rituales y, bueno, vamos a ver de qué se trataron. Esculturas de deidades, bustos de madera o esculturas de piedra, se han encontrado 9, estas en Cueva Cuinsanto, Iztaccíhuatl, Manantial Acuecuexco, Manantial Tlilatl, Fuente de Santiago Atepetlac, Chapultepec, Lago de Amatitlán, Pozo de Ozotopempa y el Manatí. Figurillas, se han encontrado 5, estas han sido en el Manatí, cuevas con cuerpos de agua en el Cerro Grande, Cueva Calucán, Laguna de Nahualac, Manantial de Sancompinca. Se han encontrado cuentas de piedra verde,
concha u obsidiana, 8 piezas. En el manatí, cenote de Chichén Itzá, Balancanche, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, lecho del lago de Texcoco, manantial Acuecuexco y Chapultepec. Vasos con efigies del dios del agua, 5 piezas, en Cueva del Chorreadero, lago de Amatitlán, Cueva Calucán, laguna de Nahualac y Chapultepec. Incenciarios efigie con representaciones de deidades o sencillos, 5 piezas, en Balancanche, Xelha, lago de Amatitlán, Cueva de Calucán y laguna de Nahualac. Sahumadores, se han encontrado 6 piezas. Estas han sido en Balancanche, Cueva de Calucán, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, lecho del lago de Texcoco y Chapultepec. Ollas, tecomates, cuencos, cajetes, platos, jarras o vasos, 15 piezas que han sido encontradas en el manatí. Cuevas con cuerpos de agua del Cerro Grande, Cueva El Chorreadero, Cañón del Sumidero, cenote de Chichén Itzá, Calcetoc, Balancanche, Dicivilchaltún, Xelha, Las Cuevas, lago de Amatitlán, laguna de Nahualac, Nevado de Toluca, lago del lecho de Texcoco y Chapultepec. Metates, se han encontrado 4 piezas que han sido en el manatí, Calcetoc, Balancanche y Xelha. Ofrendas de copal, 4 en cenote de Chichén Itzá, Cueva de Semil, Nevado de Toluca, manantial Acuecuexco. Objetos de madera, serpientes, bastones o rayos, 4 piezas en el manatí, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y manantial de Xochicachapa. Fragmentos de hueso humano, 5 piezas que han sido encontradas en Cueva El Chorreadero, Calcetoc, Tecax, Cueva de Totonicapan, manantial Madre del Agua y Banque Viejo. Bueno, pues hemos podido ver cómo nuestros antiguos mesoamericanos de qué forma vieron el agua, a este líquido vital sagrado, cómo reconocieron los cuerpos de agua en Mesoamérica como sitios sagrados, sabiendo que a través de ellos podían incluso entrar al inframundo, entrar al lugar de lo sagrado, converger con lo ecuménico. Entonces, bueno, y sabían la importancia de hacer rituales, de a través de estos lugares que eran un espacio de comunicación con las deidades, acercarse y ofrecer lo que tenían, ofrecer lo que sabían que era bien visto para sus deidades. Y era así como les ofrecían, como ya vimos, pues diferentes objetos, que también podemos ver que nos dice en Nahualac que todo lo que se encontró fue matado, que estas piezas, pues ¿para qué fueron matadas? Para que todos esos espíritus que se contuvieran en ellas, pues ahí salieran y de alguna forma también fueran ofrecidos a las deidades. Entonces, qué importante la mirada de los mesoamericanos a los cuerpos de agua, saber reconocer que ahí se estaban mirando los dioses. Por eso las construcciones de las pirámides al centro de cuerpos acuíferos. Porque, bueno, pues sabían que ahí de cierta forma al invocar a la montaña, invocaban al agua, la veneraban, le ofrecían, le hacían un culto sagrado. Y como les decía al principio, esto les da la oportunidad de, a través de estos cuerpos acuáticos, hacer mediciones perfectas, pues porque se les permite ver podemos decir a escala, el cosmos. Se les da esa oportunidad por el servicio que ellos le dieron a los dioses a través del agua. Entonces, pues es que yo decía al inicio que qué importante sería retomar la veneración a los cuerpos acuáticos,
Y no solo a eso, también a la montaña, a las cuevas, que como lo mencionamos en alguna parte de este recorrido, también son sitios sagrados, también son lugares donde se encuentran las deidades, también es lugar donde podemos conectar con todo lo sagrado. Qué importante sería retomar estas tradiciones que como las podemos ver en los graniceros, que suben a su montaña, entran a su cueva, hacen su ofrenda, hacen su ritual, para así asegurar buenas aguas para su comunidad, siempre buscando el beneficio para la comunidad, tal como lo vimos en el bloque de la peregrinación. Pues muchas gracias, agradezco mucho su atención en esta entreguita, se las ofrezco con mucho cariño y mucho gusto. Hasta pronto.